Joselman Mirabal, tenemos una pequeña reseña de su persona, con un postdoctorado en filosofía de la educación cristiana, 2 doctorados en teología, un máster en investigación científica, teología y educación superior. Además posee una especialidad en docencia superior de la Universidad de Panamá. Escritor de unos 64 libros. Es un hombre que cuando se habla de educación tiene el bagaje profesional para hablar de la misma. Es una persona a la que admiro porque desde muchos años siempre le he visto en este ejercicio de excelencia. Ministro Joselman Mirabal, el escenario es suyo. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Por eso en esta mañana de entrada, lo único que les voy a pedir es que esté bien atenta, bien atenta. Un saludo diferente a los miembros del comité ejecutivo, a los directivos del departamento que hicieron posible que un servidor estuviese en esta mañana delante de ustedes para compartir algunas ideas, experiencias vinculadas a lo que es la educación cristiana. Desde los 9 años estoy en los caminos del Señor. No es que sea tan viejo, yo cumplí 55, no hace mucho. Pero estoy desde los 9 años en los caminos del Señor. Y temprano me tocó el privilegio de ser el maestro de los jóvenes. Temprano, 14 años. Y a partir de ahí hemos trillado un camino amplio en el ejercicio del ministerio de la enseñanza, al cual pues por varias ocasiones se le ha añadido el ministerio pastoral, el cual me ha provisto los elementos prácticos, para así decirlo, de lo que es el ejercicio docente. Hablarle entonces de la educación cristiana de excelencia en este tiempo no es un lujo ni una meta que no se pueda alcanzar. Más aún, es una meta que tenemos que alcanzar. Porque la realidad de los tiempos que estamos viviendo nos exige, nos demandan poder responder con el nivel, la altura que se requiere a las inquietudes, necesidades y realidades que viven los creyentes en este tiempo. En ese sentido, yo quisiera que usted vea eso que está debajo del título, que es el eslogan que yo quisiera que usted se lleve. No importa el tiempo que me tome, ya me dijeron cuánto tiempo tengo, yo quisiera que usted se lleve este lema: porque educar bien no es suficiente. Dígale a la que está a su lado, mira, educar bien no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Por todo lo que de alguna manera vamos a estar destacando en esta mañana. Hay un pensamiento bíblico que los teólogos le llaman, lo identifican como el Shema judío, y pertenece a la plataforma bíblica que fundamenta la educación cristiana. Estamos hablando del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9, que dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu
tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a todos tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un pasaje fundamental, preciso, porque lo que hoy nosotros conocemos como educación cristiana surge fundamentalmente de la educación hebrea. Y la educación hebrea se fundamentaba en esto que se conoce como el Shema judío. Deuteronomio capítulo 4, 6, capítulo 6, 4 al 9. En esta mañana quiero poner mucha atención al hecho de que esta ponencia está dirigida a líderes educacionales. ¿Cuántos son líderes educacionales aquí? Líderes educacionales. Muy bien. Y a educadores y educadoras cristianas. ¿Cuántos educadores tenemos? Maestras, maestros. Aquí. Y si no, pues tenemos aspirantes también. De seguro aquí hay aspirante a maestro. Esta conferencia está dirigida a ustedes, maestras, tanto de escuela bíblica, instituto o seminario teológico, así como a todos los que aspiran o desean ingresar a lo que tiene que ver con la educación cristiana de excelencia. En esta mañana nos hemos trazado 4 objetivos fundamentales, y en ese sentido decimos que nuestro principal objetivo es dar una mirada general a la Biblia y a otras áreas del saber para identificar las bases y principios que sostienen la educación cristiana, a fin de extraerla para su contextualización y de esa manera encaminarnos hacia una educación cristiana de excelencia. Hay otros objetivos ahí que no lo voy a tocar, pero sí el cuarto, que dice poner a proveer a los maestros, maestras, así como a todos los líderes educacionales cristianos, ideas puntuales sobre qué hacer para lograr una educación cristiana de excelencia, a fin de orientar de manera más efectiva la gestión docente desde una perspectiva de una educación cristiana exitosa. Como le dijera a la superintendente general, el material tiene unas 11 páginas. Las primeras 6 páginas sirven para la fundamentación teórica. Esa fundamentación teórica no me voy a detener mucho en ello, la voy a enunciar, porque quiero brindarle la mayor cantidad del tiempo a tratar de responder al último de los temas, que es cómo lograr una educación cristiana de excelencia. Ahí es donde quisiera detenerme, en efecto, y a manera de introducción entonces decimos que la educación cristiana es uno de los ministerios clave dentro de la iglesia. Esta se nutre, entre otras cosas, de la Biblia, la teología, la historia y la experiencia cristiana para su contenido y enseñanza.
La importancia de la educación radica, por tanto, en ser mejores cada día y aprovechar los recursos que se tienen. Y cuando hablamos aprovechar los recursos que se tienen, estamos hablando que cada maestra, maestro que ejerce su labor, lo hace en un contexto específico. Sin embargo, todos no lo hacen con las mismas posibilidades, herramientas, recursos que debieran tener, y tienen que hacer lo que puedan hacer con lo que tienen. A veces a muchos maestros y líderes educacionales tienden a hacer lo que hizo aquel que se le dio un solo talento. ¿Se acuerdan? Y como era un solo, eso era poco y todo lo demás, ¿qué hizo? Bueno, pues así mismo a veces pasa en este escenario. Hay gente que está en la iglesia, que es pequeña, todo lo demás, no tiene todos los recursos y hacen las cosas así. Y a veces ni las hacen. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo lograr una educación cristiana excelente en el contexto y realidad en el que deben trabajar nuestras iglesias, sin importar cuál sea? ¿Qué hacer para lograr una educación cristiana de excelencia? A pesar de esta ponencia, entonces, ofrece algunas ideas puntuales sobre el particular. Aquí entonces comienzan a aparecer algunos temas que son la fundamentación teórica de esta conferencia, que nos habla de qué es la educación, que no voy a entrar en detalle, y cuáles son los propósitos de la educación cristiana. Eso es muy importante, porque si de alguna manera no sabemos cuáles son los propósitos, pensaremos entonces que nuestra misión es simplemente agarrar la Biblia o un manual, pararnos y decir lo que entendamos del pasaje bíblico que está indicado en el estudio. Entonces, la educación tiene una serie de bases que son fundamentales, que también deben ser conocidas por todo educador. Esas bases son las bases bíblicas, las bases históricas, las psicológicas y sociales, las bases teológicas y filosóficas, y todas ellas coayudan, contribuyen para que podamos entonces tener eso que anhelamos, una educación de calidad. Entonces, ¿qué es una educación cristiana de excelencia? Y aquí entonces me detengo un poquitito, para que entonces a partir de ahí vayamos a aquello que le mencioné. La educación cristiana de excelencia es un modelo de educación que busca que los estudiantes desarrollen sus capacidades, tanto intelectuales, morales y espirituales, y se compromete con los valores cristianos. Esto es muy importante. Ese compromiso con los valores cristianos tiene que estar ahí. Por tanto, la educación cristiana de excelencia tiene su fundamentación en la Biblia y en la creencia de que Dios es la fuente de toda verdad. ¿Cuál es la fuente de toda verdad? Dios. Eso tiene que estar bien claro. Su objetivo es que los estudiantes vivan de acuerdo con la voluntad de Dios y que experimenten su presencia y guía en todos los aspectos de la vida. Entonces, eso es fundamental. Ahí hay otra cosa que la podrán ver. Y cuando digo la podrán ver, como dijera la superintendente, ella tiene el código, que ahí ustedes entran y ven eso. Pero también
y esto es algo que yo quisiera que usted le preste atención, y es, yo le he compartido a ella, a su WhatsApp, un link, un enlace, donde usted puede entrar a través de ese enlace a los contenidos de una conferencia, seminario que yo doy, que se titula Idóneos para enseñar, basado en 2 de Timoteo 2:2. Ese backup, para así decir, tiene alrededor de 700 libros vinculados a la educación. Oiga bien, alrededor de 700 libros digitales, claro, vinculados a la educación, que usted debiera revisar. Tiene la grabación, yo ando el seminario para que escuche la conferencia, entre otras cosas que están ahí, que tiene que ver con la presentación, todo eso que está en ese libro. Eso es como un pequeño regalo, un aporte que le damos, porque una de las cosas que vamos a plantear ahorita va a requerir que usted le preste mucha atención a eso que le estoy diciendo. Entonces, vámonos al punto principal, que es donde nos vamos a detener en este momento. Todo lo anterior vamos a asumirlo como una introducción. Ahora bien, ¿qué hacer para lograr una educación cristiana de excelencia? Todo lo antes explicado hasta ahora, que yo le he dicho, es para llegar a esta parte tan importante, lo cual genera muchas expectativas y suele ser a lo que más atención se le pone. Cuando preparé esta conferencia, me ubiqué en el contexto y bueno, esto es para maestras y maestros. Los maestros y maestras a veces no nos detenemos mucho en muchos detalles. Vamos al quid del asunto. Vamos a lo fundamental. Venga, vamos a agarrar aquí. Sin embargo, suele ser a lo que más atención, lo anterior, la parte fundamental, es a lo que menos a veces le ponemos detalle, porque nos concentramos en lo que más llama la atención. Sin embargo, durante los últimos 40 años de ejercicio docente que he tenido el privilegio de hacer a todos los niveles y en diferentes contextos, he llegado a la siguiente conclusión: de que si en verdad se desea una educación cristiana de excelencia, entre otras cosas, será necesario hacer lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Aquí van los primeros 3 aspectos, son 9. ¿Cuánto quiere que la educación sea de calidad? Levante la mano. Que sea buena, excelente. Bueno, pues yo quiero darle a ustedes unas noticias. No hay forma, oiga lo que le voy a decir, de tener una educación de excelencia si primero no podemos lograr una amplia fundamentación teórica educativa. Fundamentación teórica educativa. Voy a usar una expresión que es muy común. Hay una expresión que dice que el que no lee no tiene derecho a la palabra. Y uno de los grandes enemigos que tenemos a nivel de la República Dominicana como cultura es que al dominicano no le gusta leer. Y cuando lee, eso es rapidito, así, como la gallina, picando un poquito. Yo he hablado sobre ese tema en otro escenario y yo entiendo que eso tiene una explicación en la cultura del ejercicio educativo en la República Dominicana, en las escuelas. Porque a los niños, cuando de una u otra manera se portaban mal, ¿a dónde lo mandaban? A la biblioteca a leer.
Entonces, ¿qué pasa? Que el niño se le mete en la cabeza que eso de leer es un castigo. Y como eso es un castigo, ve la lectura con cierto rechazo. Por eso, aunque hemos venido a Cristo y nos han motivado a leer la Biblia, la realidad es que tenemos un montón de creyentes que no quieren leer ni la Biblia. Pero no es un problema de la Biblia, es un problema de la cultura. Entonces, con relación a la fundamentación teórica educativa, yo quiero decir en esta mañana que por la realidad que nos ha tocado, porque esa es la que nos ha tocado, ¿quiénes son los que enseñan en la iglesia? En nuestras congregaciones, ¿quiénes son los que enseñan? Las personas que enseñan en nuestra iglesia, ¿hicieron estudios en educación? En su mayoría no. ¿Dónde hicieron estudios? En Biblia. La hicieron primero en la escuela bíblica, luego la hicieron en el instituto y así sucesivamente. ¿De qué saben ellos? De Biblia. No saben de educación. Yo lo noto muy serio en ustedes, pero nada, vamos a suponer que ustedes me están prestando atención, ¿no? Porque yo no vine aquí a hablar de cositas y tirarles rositas, yo vengo a mover un poco el piso. Porque si usted no mueve el piso, el eslogan que dijimos al inicio usted no lo va a poder cumplir. ¿Cuál fue el eslogan que dijimos que tenemos? Porque educar bien, ¿no es qué? Hasta ahora usted lo ha hecho bien. Pero nosotros estamos hablando esta mañana de educación de excelencia. Y la excelencia está más arriba de bien o de bueno. ¿Cuánto quiere pasar de bueno a excelente? Vamos a ver, levante la mano. Muy bien, eso es. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué es necesaria una amplia fundamentación teórica? Yo voy a usar un lenguaje sencillo de la gente común para poder tener menudo para devolver. Porque cuando viene la pregunta en los escenarios de las escuelas bíblicas, por ejemplo, de gente que tiene un nivel de pensamiento distinto, y usted viene y quiere darle las respuestas clásicas, tradicional, que se limitan a lo que dice la Biblia o a su experiencia, ellos se quedan sin fruto. Te dirá, ¿cómo? Pero si es la Biblia, pero hay cosas que no se responden bíblicamente. Hay cosas que hay que responder teológicamente. Antes ser maestro o maestra de escuela bíblica, con usted saber Biblia era suficiente. Y si a eso le añadía un poquito de memoria, que usted fuera una persona que recordara rápido y tuviera media memoria, ya usted dio el palo. ¿Daba el palo? Hoy no. Además de Biblia, usted necesita teología, que es la reflexión sistemática de los temas contenidos en las Sagradas Escrituras puestos en el contexto nuestro. Entonces, si queremos una educación de calidad, excelente, etcétera, etcétera, tenemos que motivar a nuestros maestros, a nuestras maestras, a que vayan a estudiar educación. Y si no pueden o ya sienten que ir a hacer una carrera en educación les resulta muy difícil, entonces a nuestros maestros y maestras
hay que crear espacios como este para trabajar los asuntos fundamentales vinculados a lo que es la educación en sentido general. Tenemos que tratar de elevar el nivel, el bagaje, es decir, el cúmulo de experiencia y conocimiento acumulado de nuestro maestro si queremos tener una educación de excelencia. Entonces, ¿qué nosotros planteamos para cerrar ese punto? Miren, nadie puede dar lo que no tiene. Un maestro de escuela bíblica debe tener mínimo el instituto bíblico hecho. No como una norma de reglamento, no, yo estoy hablando de reglamento. Yo le estoy hablando a usted del manejo del conocimiento. Una persona que no haya hecho el instituto bíblico no debiera dar clase a nivel de escuela bíblica. No hay amén, yo sé, pero es la, yo no quiero mover. ¿Qué hace usted dando clase en la escuela bíblica si usted no ha ido al instituto? ¿Qué es lo que usted le va a dar a esa gente? ¿Usted no tiene un nivel superior? Para usted dar clase a nivel de escuela bíblica tendría que tener por lo menos el instituto bíblico hecho para tener menudo para devolver. Y si usted va a dar clase a nivel de instituto bíblico, usted no puede ser simplemente uno que se graduó ahí. Usted tiene que tener por lo menos una licenciatura en teología. No, yo sé que yo tengo una asamblea muy distinta. Yo tengo una asamblea. Yo no necesito que usted diga amén, ¿eh? No necesito eso. Usted quiere dar clase a nivel de instituto, hágase una licenciatura. Porque ¿qué es lo que usted le va a dar? Lo mismo que usted recibió. Por eso la mayoría de nuestros institutos se mantienen en un círculo vicioso de más de qué, de lo mismo. ¿Queremos excelencia? Tenemos entonces que elevar la fundamentación teórica de la gente. Antes los pastores tenían cierto miedo con esas cosas, pero gracias a Dios ya los pastores han ido entendiendo que mientras más personas capacitadas tienen en las diferentes áreas y departamentos de la iglesia, más fácil se le hace su trabajo. Gracias a Dios, pero antes era un problema. En los programas que yo dirijo, oiga bien, ninguna persona, ningún facilitador que vaya a dar clase a nivel de licenciatura puede ser uno que sea licenciado. Tiene que tener mínimo maestría. Y si alguien, que lo tenemos en los programas, y si alguien va a dar clase a nivel de maestría, tiene que tener doctorado. No es algo, oiga bien, que tenga que tener una reglamentación simple de un concilio o organización. No, es algo natural de lo que es la educación en sentido general. Por lo mismo que ya dijimos, nadie puede dar. Entonces, si queremos una educación cristiana de excelencia, tenemos que lograr eso. Mientras más conocimiento usted pueda acumular, más posibilidades usted tendrá de enriquecer a la gente con la que usted tiene que trabajar en el área docente. El segundo punto, ¿qué hacer para lograrlo? Contar con un cuerpo docente con bases bíblicas y teológicas sólidas que sean pastoralmente útiles y contextualmente relevante. Antes decían, ya la pava no pone donde ponía. Y yo sé que aquí yo tengo muchos pastores y pastoras. Levanten la mano a los pastores y pastores. Levanten, los que son pastores. Mucha mano. Muy bien. Miren,
Oiga lo que está pasando. En muchas de nuestras iglesias, cuando los líderes, sean pastores, maestros, lo que sea, predicadores, se paran y hablan aquí ciertos temas, usted sabe lo que está pasando, que hay gente ahí que lo está escuchando y está diciéndose a sí mismo, eso no es así. Pero no dicen nada por respeto a la figura del que está aquí. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué usted quiere? ¿Solo que lo respeten o que lo valoren en su justa dimensión? Porque hay líderes que siendo que usted lo respete, no le diga nada, ni lo que ellos se sienten bien. Pero si además de que a usted lo respete, porque cuando usted se para aquí, habla con la propiedad que tiene que hablar, porque se informó, se documentó en todo el sentido de la palabra en función a ese tema, la cosa es diferente. De cuando usted hay que oírlo como usted es pastor, o la pastora, como usted es el líder, hay que oírlo. ¿Y usted sabe qué está ocasionando eso? La pérdida de algo que todos los expertos en materia de liderazgo le llaman, para definir lo que es un líder, lo que se llama influencia. Cuando el líder, el exponente, el maestro, el predicador pierde influencia en el grupo, usted sabe lo que pasa, lo que está pasando ahora. Que la gente lo que oye por aquí, se le sale por aquí. Y a veces uno escucha exposiciones que uno dice, wow, pero que va, la gente se le entró por aquí, porque no captó, no llamó su atención a la altura de la realidad del contexto en el que estamos ahora. Para muestra un botón. La realidad de la iglesia, la composición de la iglesia de este tiempo, no es la misma de hace 30 años. Hace 30, 40 años atrás, por ejemplo, está hablando a alguien que haya venido observando eso. Nuestras iglesias estaban compuestas por gente humilde, sencilla, de escasos recursos. Es más, a nosotros, especialmente los evangélicos pentecostales, nos hablaban de nosotros hasta de forma despectiva. Los pobres, los locos. ¿Usted cree que ese concepto se pudo sostener en el tiempo? ¿Que todavía nos llaman así? No. Las iglesias nuestras están llenas de profesionales. Y hablando de eso, hago un paréntesis, porque yo me muevo en muchos concilios y demás, para yo felicitar a Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Porque ustedes tienen un departamento que trabaja con los profesionales. Den un aplauso al Señor. Yo quiero que son un privilegio, señores. Hay concilio, incluyendo al que yo estoy. Oiga bien, que ni hablar de eso, porque lo ven como una amenaza. Los líderes principales del concilio ven como una amenaza el hecho de que haya un grupo de profesionales. Porque como algunos de ellos no han alcanzado ese nivel, esa parte, sienten como que nadie, como ellos no lo tienen, nadie lo debiera tener. Entonces, ¿qué es un maestro, maestra pastoralmente útil y contextualmente relevante? ¿Qué es eso? Miren, y estando en la Universidad Nacional Evangélica por varios años como profesor, y con el staff de profesores de allá, yo le decía a ellos, y en mis clases, una que otra asignatura, miren, ustedes no ganan nada con embotellar conocimiento que a final de cuentas no se pueda utilizar en la pastoral.
porque o está muy elevado o no, usted no ha hecho el puente que hay que hacer para ver cómo se adecua, dice un jovino, o adecua, como se vea, en el contexto donde usted está. Y criticaba a muchos de los que iban a estudiar a la UNED, porque a los 2 o 3 meses ya iban a las iglesias para fanfarronear, diciendo, esto viene del griego. Y en realidad lo que significa es tal cosa. Más que enseñar, lo que hacen es alardear. Oiga lo que yo le voy a decir ahora, oiga, en este país, en la República Dominicana, si hay 5 personas, 5 que sepan sobre el griego bíblico, son muchas. ¿Qué haces tú hablando de griego si tú no sabes de eso? Porque te dieron una clasecita. No, lo que quieren es alargar. Entonces, cuando nuestro ejercicio como maestro no logra ayudar a la pastoral, los mismos pastores dicen, él sabe mucho, pero es que tiene unas ideas que no hay forma de cómo nosotros aplicarlas aquí. Yo le decía a uno de los colegas maestros de allá, es que ustedes tienen problemas, ustedes como teología es reflexión humana acerca de Dios, piensan como que Dios está allá lejos y no ponen los pies en la tierra, viven en las alturas y generan unas narrativas estupendas, altas. Yo recuerdo que en una fui a la Biblioteca Nacional, que vino uno de sus teólogos y todo lo demás, Carlos Yanauni, siendo uno de los facilitadores, de los profesores, y otro y yo le dijimos, oye, el tipo sabe, wow, cuánto material tiene, pero no lo entendimos. Los mismos maestros de la universidad no lo entendimos al hombre. Porque ¿qué hace usted con saber tanto y no poder hacer que el más sencillo lo entienda? Por eso es un maestro que asume la realidad de lo que es la pastoral y es útil para ella. Hay gente que aprenden, pero nada más para ellos. Un montón de conocimiento y ya, y ellos con ellos, y ahí mueren. Pero también tiene que ser contextualmente relevante. Recibí en una reunión de educación, yo digo la educación en una de las iglesias nuestras, de una situación con los jóvenes y el maestro que tenía, y una de las cosas que decía es que los jóvenes, que yo escuchaba en la clase, pero ya muchos no estaban asistiendo y todo eso por una razón sencilla. No entendían al maestro. Usted está trabajando y dándole clase a los jóvenes. Usted tiene que saber con qué grupo usted está tratando. Use los códigos de ellos. Use los términos que ellos utilizan. Lleve, aterrícelo. Para que ellos lo puedan aprovechar. No, pero hasta ahí queremos estar luciendo, ¿verdad? Hasta ahí queremos lucir. Para demostrar que sí, que nosotros sabemos y dominamos el tema. Entonces, hay que contar con un cuerpo docente con base bíblica y teológica sólida. Y cuando hablamos de base bíblica y teológica sólida, no es de esas que a veces utilizamos como hipótesis ad hoc. ¿Qué es la hipótesis ad hoc? La hipótesis ad hoc es un argumento transitorio que resuelve el problema, pero cuando usted lo analiza, ese argumento se cae. ¿Le parece eso algo que usted haya oído por ahí? ¿O haya presenciado? Pues yo quiero decirle esta mañana que muchas de las argumentaciones que a veces como maestro damos son hipótesis ad hoc.
argumentos para salir del paso. Preguntas que te hacen que son bien fuertes y tú de repente le dices, no, eso es tal cosa, para salir del paso. No entrar mucho en detalle. Pero cuando se analiza eso que usted dijo, eso se cae. Porque no tiene solidez. Y eso es muy importante entenderlo. Tercero, ¿queremos una educación cristiana de excelencia? Tenemos entonces que integrar los recursos didácticos, digitales y tecnológicos. Miren, la superintendente le habló de QR, como 8 o 10 entraron y vieron eso, pero la mayoría aquí todavía están ganando. No digan menos, no digan. Cuidado, yo lo que quiero es que me escuchen. Todavía ustedes, muchos están ganando. Yo le dije ahorita de un libro, yo espero que algunos lo aprovechen. 700 libros vinculados a la educación, que usted nada más tiene que darle un libro desde su celular, oiga bien, y le va abriendo carpeta por carpeta y va mirando uno por uno y se lo despliega y usted puede verlo de su celular y así como que nos movemos. Hay que integrar los recursos didácticos, los digitales y los tecnológicos. Son 3 áreas importantes. Y cuando hablamos de los recursos didácticos, señores, estamos hablando de todo aquello que pueda ilustrar su clase, que se utilizan, que se fabrican, que se ponen, que se manejan para que la gente entienda el tema que usted está tratando de explicar. Entonces, si no integramos los recursos didácticos, digitales y tecnológicos, no vamos a tener una educación cristiana de excelencia. Será una educación cristiana clásica, tradicional, básica, que seguirá más o menos ahí manteniendo el status quo del trabajo educativo, pero no va a salir de ahí. Ahí se va a quedar, en un círculo vicioso. Lo cuarto, y este es un tema muy importante, porque, oiga bien, los estudios de escuela bíblica dicen que hace unos 20, 30 años atrás, el promedio de asistencia a escuela bíblica estaba entre un 80 y un 87%. ¿Usted sabe qué están diciendo los estudios ahora mismo sobre la asistencia de escuela bíblica? Que ronda, oiga bien, entre un 13 a un 15% promedio. ¿Qué está pasando con la nueva generación de creyentes? No están leyendo de la Biblia, el corazón de la iglesia y todo lo que ya sabemos sobre ella. Eso ni hablar de muchas iglesias que ya no dan escuela bíblica. No la van. Entonces, esos estudios dicen que una de las razones fundamentales por las que no tenemos éxito en lo que tiene que ver con nuestra labor docente está vinculado, el 20% del problema está aquí, en la metodología. ¿Usted sabe por qué? Le voy a mostrar. Todavía nosotros, a nivel de escuela bíblica, estamos usando pedagogía para adultos, cuando lo que debiéramos usar es andragogía. La pedagogía es para niños, la andragogía es para los adultos. Pero muestra un botón. Hay muchos de nuestros maestros que no tienen ni idea de qué es eso. No dígame, déjelo ahí. No saben qué es. No conocen sobre el sistema andragógico, que de hecho varias universidades de aquí lo utilizan, y la que no, ya han ido introduciéndolo indirectamente porque es beneficioso. Están trabajando con adultos.
Y cuando uno entra a los estudios de la andragogía, entonces se da cuenta, por ejemplo, que la adultez está dividida en tres partes. De los 18 a los 40, de los 40 a los 60 y de los 60 en adelante. Tres grupos. Y cada uno de esos grupos dentro de la andragogía tiene un tratamiento distinto. Por eso yo, el año pasado, escribí una serie con varios temas y uno de ellos fue este que está aquí. 19 razones por las que muchos maestros cristianos no tienen éxito en su desempeño. ¿Y de qué yo hablo aquí? Entre otras cosas, de la metodología. Porque hay maestros que se casaron con un método y no quieren soltarlo. Pero aquí yo hablo de por qué no tienen éxito. Bueno, porque le hace falta vocación y altruismo por la enseñanza. Desconocen la finalidad y naturaleza y complejidad del proceso educativo. La poca formación y actualización bíblica y teológica en otras áreas. No saber el qué, cómo y cuándo enseñar en algunos momentos. La metodología empleada, como mencioné. Desconocer las leyes y condiciones del aprendizaje, la tipología docente a la que se pertenece, tipología docente, tipología que desde mi punto de vista pueden variar, la poca conexión con el contexto o grupo al que va a enseñar, la falta de objetividad, la poca motivación antes, durante y después de la clase, las bajas relaciones interpersonales, el poco manejo del lenguaje docente, el nivel de flexibilidad y creatividad, no vivir lo que se enseña. No tienen éxito, ¿por qué? Porque cuando tú le estás enseñando a una gente y la gente sabe, dice, es que habla muy bonito, ojalá que viviera eso. Poco uso de los recursos didácticos, falta de pasión y entrega. Y lo más importante, la poca conexión con Dios. ¿Qué hacer para mejorar eso? De eso yo hablo en este libro que está allá en la parte de atrás, ahí en la mano derecha mía, que junto a este que está aquí, que son dos que están en la misma línea, que consideré que para ustedes debiera ser una lectura obligada. Aquí yo hablo de 12 razones por las que muchos creyentes no se integran a la escuela bíblica. ¿Por qué la gente no va a la escuela bíblica? Usted podrá tener su opinión a partir de su experiencia. ¿De qué yo hablo aquí? De que una de las razones por las que muchos no van a la escuela bíblica tiene que ver con los horarios y las rutinas establecidas. Antes la escuela bíblica se le llamaba la escuela dominicana, pero como ya han variado los horarios para irlo ajustando a la posibilidad de los hermanos y a la programación contextual, bueno, ¿por qué muchos no van a la escuela bíblica? Porque las instalaciones para la enseñanza son inadecuadas. Eso de dar clase sencilla, así como está el varón, eso no tiene sentido en términos de educación y formación. Eso cansa. Y él no tiene dónde anotar ni apuntar cómodamente. Y la mayoría de nuestros templos, a ojo pastores, no tienen instalaciones adecuadas para dar clases. Y eso hay que trabajarlo. Eso tiene una explicación en lo que es la arquitectura de los templos pentecostales. Eso yo lo trato en otro libro. ¿Por qué se da eso? Bueno, porque nosotros los pentecostales, desde nuestro inicio, enseñamos de que no era necesario ninguna de esas cosas porque ya Cristo venía.
Y como Cristo viene, ¿para qué tantas instalaciones? No, ya Cristo viene, aquí lo que estamos es esperando el momento. Eso está ahí. Yo tengo una explicación ahí. Porque déjeme decirle, quien le habla se ha pasado los últimos años pensando qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. Y a partir de ahí ven cómo uno va a ir para mejorar en ese sentido. ¿Por qué muchos no van a la escuela bíblica? Por la poca motivación que se le da. Porque la escuela bíblica, y esto es muy importante, y ahí me detengo, oiga bien, porque la escuela bíblica se ha convertido en muchos lugares en un espacio devocional, que no está mal, ¿eh? Tener espacio devocional donde ustedes les hagan la Biblia, eso está perfecto, pero eso no es escuela. Eso no es escuela. ¿Qué pasa con eso? Lo que le voy a decir ahora. Hay muchos de cierto nivel, porque ya la iglesia no es la misma de antes, de cierta madurez y manejo de conocimiento, que no va a la escuela bíblica. Oiga bien, porque dice que la escuela bíblica no tiene nada que ofrecer. Entonces lo que dirige la escuela bíblica y los maestros, como defendiéndose, dice, sí, pues entonces que venga a dar si es que tiene demasiado. Pero cuando ellos vienen a dar, el maestro lo corta. El tiempo se fue. Y le quita y le mata la motivación. Porque hay una concesión de un maestro que dice que él tiene una clase y que tiene unos contenidos y que eso hay que vaciarlo a como dé lugar. Un error garrafal que nos ha dañado históricamente, porque una clase, oiga bien, si llegó a un punto donde el interés del grupo es hablar en esa línea, siga la línea y olvídese del guión. A la gente lo que le interesa es eso, para que se motive. La gente habla de lo que le da el deseo, no a veces de lo que uno quiere imponerle ahí. No, queremos llevarnos del manual ahí y queremos vaciarle hasta el punto C. Unos materiales que yo lo he analizado punto por punto, oiga bien, en el libro Perfil de un Maestro, que está dentro de los libros que le mencioné, Perfil de un Maestro, yo hago un análisis crítico de los materiales de escuela bíblica que se utilizan, cuyos temas a veces el maestro tiene que modificar, que la base bíblica no corresponde al tema, que los objetivos son objetivos demasiado generales y no aterrizan. Son a 300 pesos, si se lo llevan los dos, le salen 500 pesos, 100 pesos menos. Allá está. Le traje esos dos nada más, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo 60. Oiga bien, yo estoy terminando ahora, la semana que viene termino. Yo espero tenérselo a la asamblea aquí en la Convención Nacional aquí, que va a estar disponible, si Dios quiere, el libro número 65. Se titula Perfil de un pastor. Rasgos deseables en el ejercicio pastoral. ¿Qué se espera de un pastor? De una pastora. Creo que hay que volver a las fuentes del entendimiento de la labor pastoral. Porque hay gente que quiere ser pastor, pero ellos no saben lo que es sufrir. Me está hablando alguien que ha sido pastor 4 veces, tiene 10, 12, 15 años huyendo, escapando por mi vida. Y me ha trincherado en el ministerio de la enseñanza y me he quedado aquí orando a Dios todos los días, Padre, déjame aquí, porque al final hay que hacer la voluntad de Dios.
Padre, déjame aquí, que aquí yo estoy bien. Ah, yo sé lo que hay ahí. Y hay gente que quiere ser pastores, pastoras, pero no sabe lo que eso implica. Bueno, pero eso es otro tema. Quinto, por eso yo quise centrarme en esta parte, en la parte 1. En el material, alguna de esas cosas yo le doy desarrollo, que puede ver. Poseer instalaciones adecuadas para la enseñanza, lo mencioné aquí en el libro. Si queremos, oiga bien, si nosotros queremos una educación de excelencia, las iglesias, los pastores, los líderes de la iglesia tienen que repensar la estructura del templo, los espacios, tienen que repensarlo. Tienen que pensar en espacios adecuados para la educación. Muy adecuado. Sexto, la organización efectiva de la clase. Y aquí me detengo. Me quedan 20 minutos, seguro que me digan. Oiga bien. La tradicional forma de dividir las clases, si nosotros queremos excelencia, tenemos que modificarla. Damas, caballeros, jóvenes, juveniles, niños, etc. Eso es una estructura clásica. Para una educación de excelencia, la división de clase tiene que hacerse por nivel cognitivo, no por género. Bueno, para eso habría que fajarse con los líderes educacionales para que se sienten con los maestros y analicen quiénes pueden ir a un curso o a un nivel y quiénes van a otro. ¿Usted sabe por qué? Porque la única escuela que yo conozco que la gente nunca pasa de curso es la escuela bíblica. La gente nunca se gradúa, bro. Y hasta en esa parte, los líderes educacionales tienen que trabajar para cada año hacer graduaciones. Este grupo se graduó de la escuela bíblica del nivel 1, un ejemplo. Otro del nivel 2. Varón, y si una iglesia tiene 30 años, ¿cuántos niveles llega? A todo lo que se pueda. ¿Hasta cuánto usted puede contar? Infinito. Llévelo por niveles. Porque si usted tiene una clase con un grupo que tiene el mismo nivel cognitivo, usted puede trabajar a ese nivel. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. Mire lo que está pasando ahora mismo. Esa división clásica tradicional lo que hace es obligar al maestro, a la maestra, que tiene que en su clase 20 caballeros o 20 damas, pero todas esas damas que están ahí, ese grupo no tiene el mismo nivel. ¿Qué hace el maestro para que todos lo entiendan? Tiene que descender hasta el que menos sabe. Porque el que menos sabe, si entiende, todos lo van a entender. Ok, te dirán, eso está muy bien, sí, eso está bien. El problema es que los que están arriba se quedan sin fruta, pierden la motivación y dicen lo que yo le dije ahorita: aquí no hay nada para mí, esto es para... Solo levante la mano si usted me está entendiendo. ¿Sí? Para mí eso es suficiente, usted me entiende. De ahí a que usted asuma, tome decisiones, ya eso es de consuelo. Entonces, la organización efectiva de la clase, desde mi punto de vista, por mi experiencia, no puede ser por género, tiene que ser por nivel cognitivo. Eso implica un trabajo, un análisis, hacer evaluaciones, sentar a la gente y ver dónde puede entrar cada quien. No importa que sea varón o que sea hembra, que sea adulto como sea joven.
nivel cognitivo. Séptimo, ya estamos terminando. Después de decir esa palabra, faltan 15. Ok. Una buena conexión con el contexto. Cuando hablamos de una buena conexión con el contexto, nos estamos refiriendo, oiga bien, a que no es lo mismo te dar una clase en Puerto Plata, Montecristi y El Cibao que darla aquí en la capital. ¿Cómo? Que no es lo mismo, no es lo mismo porque son contextos distintos, son lugares distintos. Y cuando usted va a dar una clase, usted tiene que ubicarse en el lugar donde está, para a partir de ahí ofrecer las necesidades de ahí, de ese lugar. Por ejemplo, son las mismas necesidades, vamos a decir, espirituales, que tienen los hermanos que están en Haití, que los que están en la República Dominicana. Si se trabaja en Haití, en términos espirituales, usted tiene que pensar en otras estrategias, en otros contenidos. Es lo mismo la realidad de la iglesia aquí en la República Dominicana que en Puerto Rico. Son contextos distintos. Así mismo es la enseñanza. Tiene que estar vinculada, relacionada, pensando en el contexto. Octavo, asignar una parte importante del presupuesto para la educación. Y aquí sí hay problema. Aquí sí hay problema. Creo que la Asamblea de Dios dedica el 5% de todo su presupuesto para la educación, por ley, por reglamento. Oiga bien. No, en la Asamblea de Dios, estoy hablando del concilio. Sí, pero que está por encima del gobierno. Bueno, sí, pero eso tiene eso tiene su explicación. Oiga bien, yo le voy a poner un ejemplo sencillo, muy práctico, porque a mí me gusta agarrar todos por los cuernos, no ando con mucho nervio. Oiga bien, la cultura nuestra no nos ayuda a entender la importancia que tiene, por ejemplo, un espacio como este. Ejemplo, ningún maestro de ninguna iglesia que no tenga la posibilidad económica de solventar la cuota sencilla que se puso aquí, porque ustedes están recibiendo un espacio que si ustedes fueran a pagar lo que esto vale, ustedes tendrían que buscar 1.500 pesos, miren, o 2.000 pesos. Y a ustedes están poniendo una ofrendita para que cubra lo que tenga la maestra para liberar. Oiga bien, ningún maestro que esté aquí que no tuviese los recursos, porque si los tiene, bueno, pero si usted no tiene los recursos, no debió haber pagado nada para estar aquí. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo en la iglesia y en el departamento de la iglesia que debe cubrir esto, porque esto se llama invertir en la gente. ¿Se acuerdan de Peña Gómez, verdad? Pero nuestras iglesias no tienen cultura de eso. Los maestros que vayan, que paguen su dinero, pero no te están dando un servicio en la iglesia. No se están entregando. Lo menos que debieran tener es un apoyo para que vaya a un evento a capacitarse para que sea mejor en su desempeño allá. Entonces, una de las cosas que con el perdón de los dolientes, porque yo sé que aquí hay mucha gente de la puerta del pueblo, yo sé que aquí hay mucho de eso. Yo nunca estuve de acuerdo con el doctor Leonel Fernández, que nunca encontró la forma para darle el 4% a la educación. Eso no era necesario, pero ¿qué? Dímelo, no lo veo. Un tipo tan inteligente, porque el tipo marea. Escúcheme. El tipo marea con su discurso, porque el tipo se preparó. El tipo bien preparado. Y te da un discurso que te presenta un país que tú dices, pues esto es Nueva York chiquito. Pero la realidad después del discurso está ahí, queda ahí. Las iglesias, los pastores,
La administración en sentido general debe entender que si quiere una educación de excelencia, necesita separar en su presupuesto 1% para la educación. Porque yo soy de lo que cree, oiga lo que yo dije, ¿qué fue lo que yo dije ahora mismo? ¿Que yo soy qué? De lo que cree yo. Usted no tiene que creer eso. Que así como le damos una ofrenda al predicador, hay que darle una ofrenda al maestro, a la maestra. ¿Y en qué mundo que vive, cristiano? Si eso nunca se ha visto. La pregunta es, ¿no dice la Biblia que el obrero es digno de su salario? Ay, los obreros no son los pastores. Los maestros están ahí, en los ministerios fundamentales, los maestros deberían tener una pequeña compensación cada vez que da su clase. Pero para eso hay que crear un presupuesto. Porque si la iglesia tiene actuando un día, por ejemplo, 15 maestros, y cuando yo hablo de una ofrenda, señores, oiga bien, yo estoy hablando de algo que no tiene que ser grande, puede ser hasta simbólico, porque es como el tema de los músicos. A veces hablamos de los músicos, pero no le damos ni agua, y queremos que no vayan a otras iglesias a tocar, pero allá donde son no le dan nada. Hay que trabajar el tema del presupuesto. Noveno y último, y esto es muy importante, si queremos una educación cristiana de calidad, debemos integrar otros saberes a los procesos educativos. Oiga bien, amén, que usted tiene que saber mucha Biblia. Amén. Y si la sabe de manera correcta, mejor. Si a eso usted le puede añadir la teología, esa reflexión, eso sería la combinación perfecta. Ahora bien, oiga bien, todo maestro debiera saber algo de psicología. ¿Qué es la psicología? Y aquí el director de educación me pudiera explicar. La psicología lo que estudia es el comportamiento, y dentro de su propósito está el poder predecirlo para orientarlo de la mejor manera. Muchas de las realidades que tenemos que bregar a la hora de la clase tienen que ver con el comportamiento. Si usted no tiene la más mínima idea de lo que es la psicología, usted tiene limitaciones. Hoy por hoy hay toda una área de estudio que se llama psicología educativa. ¿Por qué? Porque se ha entendido la importancia que tienen los conceptos, las ideas, los hallazgos que se han encontrado en la psicología, que combinado con los procesos educativos hacen que de una u otra manera esa combinación pues contribuya a una educación de excelencia. Pero también usted tiene que saber, señoras y señores, algo de sociología. Cuando yo de esa materia en los diferentes programas, una de las cosas que yo puntualizo es que da pena, tristeza, pero esa es la triste realidad, que la iglesia evangélica haya vivido de espalda a la sociedad a la que pretende alcanzar. Los evangélicos nada más pensamos en la sociedad, en la comunidad, para que se conviertan, y queremos que lo hagan a como dé lugar, pero no pensamos en esa sociedad como para hacer un puente que ellos puedan cruzar del lado nuestro más fácil. Queremos que vengan nadando en un río profundo,
cuando podemos hacer un puente. Porque ¿qué es la sociología? El estudio de la sociedad, de los grupos, de las élites, de los pensamientos de un grupo, etcétera, y un montón de cosas más. Entonces todo maestro debería tener por lo menos algunas ideas de sociología. Y a eso se le llama política. Usted como maestro tiene que saber algo de política, de pelota. A ver, ¿cuántos son escogidos aquí? No, escogidita, levanten la escogidita. Ganaron la escogidita. Ganaron. ¿Verdad? Ahora parece, ¿verdad? No, pero ganaron. Porque si decimos cuántos son los aguiluchos aquí, los aguiluchos, mire, aquí hay muchos aguiluchos. Los liceístas. Yo debí decir ese primero. Oiga, es que aquí son más liceístas. Bueno, yo mismo no sé mucho de deporte. Yo tengo un hermano de carne y sangre que se llama Franklin Mirabal. Él sabe mucho de eso, ha vivido toda su vida en eso. Yo era liceísta, pero después como que le perdí la, qué sé yo, como que perdía mucho. Hay que saber algo de todo. Cuando hace un tiempo salió una Biblia, oiga lo que le voy a decir, quedan 5 minutos. Salió una Biblia que dice la Biblia satánica. Yo vi muchas reacciones, nada de muchos. No, esa Biblia no se puede leer. Que no. Pues tú tienes que leer esa Biblia. La Biblia satánica. Claro, para ver dónde te están torciendo las cosas. Y para poder hablar con propiedad. Eso es como el tema de los libros deuterocanónicos, que nosotros le llamamos apócrifos. Pero para un maestro, esa lectura de los libros apócrifos es obligatoria. No es si usted quiere o no, leerla porque es información de carácter histórico muy importante. Pero no, nos mantenemos en el montón que cuando hablamos de una Biblia versión Dios habla hoy, decimos no, esa Biblia no, porque esa Biblia tiene otro libro que no son de Dios. Un error, porque esos libros están y le pueden servir para información en sentido general. De manera que la integración de los otros saberes en el proceso educativo puede ayudar a que nuestra educación sea de calidad. En conclusión, la iglesia de hoy tiene un gran desafío educativo. La que no la entienda, no sé dónde vive, pero la realidad está ahí. Hay un desafío educativo que debe asumir con mucha sabiduría, el cual evite pasar por alto los cambios de este tiempo, de los cuales ya he hablado mucho en este tiempo, que apuntan, como ya se ha indicado, a la formación no solo de competencias científicas y técnicas, sino también en competencias bíblicas y teológicas para asumir cambios espirituales, sociales y culturales integrales. Que Dios nos ayude. Amén. Muchas gracias. En la parte de atrás, aquí en el momento, como usted maestro, tengo este libro que algunos ya lo conocen, Manual de Teología Cristiana. Todos los estudios de la teología a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, compendiados en este libro. 30 autores, teólogos del más alto nivel. Gracias por la oportunidad. Excelente, fuerte el aplauso para el Señor. En esta mañana, el Señor bendiga grandemente a nuestro hermano ministro Joseph Mirabal. Amén. Gloria al nombre de Jesús.